palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien advirtió que la fórmula usada para ayudar a Chipre, que incluyó un recorte en el patrimonio de los ahorristas, podría servir como modelo para resolver problemas bancarios de la zona euro. La desconfianza se apoderó de parte del mercado. ¿Cuáles son entonces los escenarios probables? Lo conversaremos hoy con el gerente de inversiones internacionales de SFIN, Alberto Menéndez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marlene, por invitarme. A ver, si queremos hablar de escenarios probables, no podemos dejar de ver cuáles fueron las causas o cómo fue que llegó al desastre chipriota que estamos viendo en este momento. Sí, bueno, es una buena pregunta porque en general la gente, Chipre da las noticias y la gente no sabe cómo Chipre llegó a esto. Chipre en el fondo no llega a ser un paraíso fiscal, pero sí tiene un sistema financiero bastante más laxo que permitió que mucha gente de fuera de la eurozona invirtieran depósitos en Chipre. Eso incluye muchos platas que se hablan de platas no bien habidas de mucha gente rusa, etcétera, y hizo que el sistema chipriota crezca hasta ser 7 veces el tamaño de su economía, cuando el promedio en general, para que la gente se haga una idea, es cerca de 3 veces en Europa el promedio. Hay casos excepcionales como Islandia, que era mucho más grande, Irlanda, pero sabemos cómo terminaron esos casos. Claro. Al llegar a esos niveles, en el fondo, el sistema empezó a tener problemas cuando empezó la crisis europea. Empezaron a exigirle tasas de depósitos mucho más altos. Empezaron a pagar los bancos chipreses cerca de 4% de tasa de depósito, cuando en Alemania, para que sea una noción, uno paga alrededor del 0.8% anual. Y por lo tanto, para pagar esos depósitos, los bancos de Chipre tuvieron que invertir en cosas bastante más riesgosas. Entre ellas invirtieron para sacar retornos, para sacar retornos, y entre ellos invirtieron en deuda griega. Bastante de su plata fue a parar a deuda griega. Cuando Grecia no paga su deuda y hace una quita muy importante, los bancos chipriotas pierden cerca de 6 billones de dólares en 24 horas. Y por lo tanto, de la noche a la mañana se vieron que ya no tenían el capital suficiente. Y el Estado de Chipre no podía salvar a los bancos cuando eran 7 veces el tamaño de su economía. No tenía dónde sacarle, ¿no? No tenía, y además tuvo un problema adicional que la gente no sabe, es que tuvieron un accidente muy importante en el puerto de Chipre que quemó la principal central eléctrica del país, y eso hizo que Chipre... ¿Cuándo fue eso? ¿Ahora mismo? No, eso fue, si no me equivoco, fin 2011. Perfecto. Y pero eso ahí hubo que inyectar plata, entonces. Tuvieron que inyectar plata y salieron a pedir ayuda a los rusos, que gran parte de sus depósitos son rusos, cerca de 30% de los depósitos son rusos. Le prestaron 2.500 millones de dólares, que a una tasa de 4.5%, que ahora los rusos no quisieron volver a prestar, y por lo tanto Chipre no tuvo otra salida que pedir ayuda a la Unión Europea. Y la Unión Europea le puso, por lo tanto, las condiciones que ya sabemos, que es en parte que les van a hacer, entre comillas, una quita a los ahorrantes, ¿no es cierto?, entre un 30 o un 40%, todavía no está claro, y del banco que sea. Exacto. Ahora, es bien interesante saber por qué la Unión Europea tomó esta decisión que no tenía precedentes dentro de la Unión Europea. Esto de ir en contra de la santicidad, al fondo, de no tocar los depósitos por primera vez, y eso trae todo un ruido que después podemos explicar. Pero esto fue porque en este momento en Alemania están a punto de entrar en elecciones. El principal partido de oposición de la Merkel exigió que cualquier rescate que se hiciera a algún país miembro pasara por el Parlamento, y se negó a prestarle plata sin sacarle plata a los depósitos, más teniendo en cuenta que gran parte de los depósitos es de platas rusas. Era políticamente inmostrable de que Alemania saliera a ayudar a los oligarcas rusos y con la plata de la Unión Europea salvar a políticos y platas mal habidas de Rusia. Claro. Y por lo tanto se tomó la decisión de ayudarlos, sí, siempre y cuando gran parte de la quita que se iba, gran parte de la plata que se necesitaba para ayudar salía de los propios bolsillos de los chipreses a través de esta quita de los depósitos. Pero a ver, esto, el ruido que trajo finalmente es que al no existir este precedente y ahora existir, por más que después el presidente del Eurogrupo haya salido no a desmentirse, pero sí a explicarse mejor, diciendo que esto es un caso especial y que aquí no hay una plantilla y que cada país o que cada caso va a ser tratado de forma específica, de todos modos sí produce desconfianza finalmente. Yo sacaría mi plata si estuviera en un país riesgoso de los bancos. Por supuesto. Ahora, fue bien interesante porque en el fondo el presidente del Eurogrupo dijo lo que realmente pensaba, y después por cómo que empezó a caer el mercado y subir el riesgo país de los países que tienen más problemas, se salió a desdecir. Pero la práctica, ¿qué es lo que se vio acá? Es que los depósitos, por primera vez en la eurozona, fueron tocados. Es más, los políticos querían ir por depósitos bajos 100.000 euros también, cuando hay una garantía de la eurozona, del Banco Central Europeo, de que los depósitos bajos 100.000 euros, en el caso de colapsar el Banco Central Europeo se ponía con la plata. Claro. Sin embargo, ni siquiera había colapsado un banco y ya le estaban sacando porcentaje de eso. ¿Dónde queda, Alberto, en todo esto las palabras que tanto hicieron subir las bolsas el año pasado, en octubre, si mal no, o julio,
a mediados del año pasado, las palabras del presidente del Banco Central Europeo, de Mario Draghi, cuando llegó y dijo en Londres, antes de los Juegos Olímpicos, esto tiene en julio, sí, cuando llegó y dijo, Europa va a tener la plata suficiente para salvar a quien haya que salvar, y créanme que será suficiente. ¿Dónde está eso? Bueno, igualmente eso a los mercados le importó mucho. Los riesgos de crédito en ese momento, los países soberanos habían volado por las nubes. España, Italia, a los niveles que estaban financiando era imposible financiarse. Los niveles bajaron. España e Italia se están en este momento financiando tasas cerca del 4%. Todo esto que está pasando con Chipre, algo hizo subir las tasas, pero no tanto. Y en el fondo lo que a uno le da impresión es de que no va a haber un contagio, no va a haber gente haciendo fila en España o en Italia o en Portugal o en Irlanda. Este riesgo va a quedar acá. El tamaño de Chipre es muy chico, estamos hablando de menos de un 1%, estamos hablando de 0,3% de la Unión Europea, 0,2% de la Unión Europea, 0,03% del PIB mundial. O sea, estamos hablando de un país minúsculo que tiene 1.100.000 habitantes, que el gran problema acá es lo que tú muy bien dijiste, de que se tocaron los depósitos por primera vez y ya la gente de países en problemas saben que cuando su país está en problema y hay que rescatarlo, van a ir por los depósitos, por lo menos de más de 100.000 euros. Uno son los depósitos, o las señales en el fondo que se están dando, y dos, los precedentes también que se están instalando. Pero esto también, Alberto, tiene un efecto dominó. Sabemos que la economía nada es sin riesgo, nada es libre de riesgo, ¿no es cierto? Y ya empezamos a hablar de este efecto dominó porque partimos hablando de Grecia, debido a lo de Grecia ocurrió lo de Chipre, y ahora se habla que eventualmente también podría aparecer problemas en Estonia, que ese sería el siguiente país, un país que acaba de entrar en el 2011 a la zona euro y que, por muy chico que sea también podría seguir trayendo estos ruidos. Por supuesto, los mercados funcionan a base de confianza, y cuando se toca, en el fondo, lo que la gente tiene más confianza son los depósitos a plazo. El depósito a plazo tiene una garantía del Estado, en este caso el Banco Central Europeo, y por lo tanto, ir en contra de esa cosa que se tiene como riesgo cero, sí tiene un efecto. Ahora, yo pienso que de no haber un contagio, y no ha habido un contagio todavía, y por algo las bolsas no se han desmoronado. Cuando uno ve lo que ha pasado con las bolsas europeas, con la bolsa americana que está llegando al récord histórico que habíamos llegado en el 2007 y antes en el 2000, uno nota de que en el fondo el contagio que hubo en Chipre, por suerte, no ha pasado. Y por eso yo en general estoy bastante optimista. Ahora bien, si yo empiezo a ver que algún país está con problemas y empezamos a tener problemas en los bancos, ahí sí yo me preocuparía. Alberto, pero no está teniendo probablemente repercusiones a nivel mundial, por ejemplo en Estados Unidos, tú bien nombrada, pero sí está teniendo en los países que son los países como con alerta de Europa. O sea, España estos días sí ha caído, los bancos españoles han caído muchísimo, y lo mismo en Italia, que también está en una situación de ingobernabilidad. Entonces, en la medida en que se traspase a la cuarta economía de la zona euro como a la tercera como es Italia, sí puede haber un contagio mayor. ¿Hay riesgo de eso? Sí, el riesgo siempre está. Yo, si fuera ahorrista español, italiano, yo tendría mi plata en un banco alemán o en un banco americano. Ahí hablaba el otro día un político americano que decía que esto fue un regalo de la Unión Europea a Estados Unidos, porque en el fondo cualquier persona que tenga más de 100.000 euros en depósito va a decir, ¿para qué voy a meter mi plata acá si la puedo poner en Estados Unidos, que nunca me va a tocar los depósitos? Si hay un riesgo de contagio, la gente que tiene expectativas racionales debiera a tomar alguna medida. Ahora bien, el Banco Europeo dijo que está dispuesto a poner la mano en el bolsillo. Yo pienso que lo que dijo Draghi tiene razón, lo va a hacer. Ahora está hablando de que los bancos en Chipre van a estar cerrados hasta el jueves. Cuando abran, el Banco Europeo ya dio su compromiso de inyectar liquidez. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí ante un contagio. A mí no quiero bajarle el nivel de lo que está pasando, me parece que es grave, pero me parece que los mercados lo tomaron bastante mejor de lo que yo hubiese esperado. Si esto lo logran contener, que están haciendo todo lo humanamente posible para contener, yo pienso que esto acá debiera quedar. Eso no significa que no haya repercusiones. La economía de Chipre va a sufrir. Ya Moody's y Fitch le están diciendo que le pueden bajar la calificación a Chipre, porque en el fondo, con la economía estancada, sin la sangre que es el sistema financiero en Chipre, va a haber problemas. Se habla de 10% de caída del PIB en Chipre, es muy fuerte. Las compañías están trabajando con cash, con efectivo, y las compañías en una economía moderna así no funcionan. Imagínate tú, por ejemplo, una compañía que tenía depósitos para pagar los sueldos este mes, que le sacan un 40%, te pueden quebrar la compañía. Entonces sí va a haber repercusiones, pero puede ser que circunscritas a Chipre si es que lo logran contener. Exacto, eso es lo que espero y creo que puede pasar. Muy bien, Alberto, muchas gracias entonces por esta conversación aquí, parte de historia, parte de economía, parte de política. Muchas gracias por haber estado en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Marlene. Con esta conversación entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN Chile.